Buenas, en esta oportunidad queremos entregarles una información que va a ser muy valiosa respecto a la mitigación o eliminación de los diferentes riesgos y peligros que se nos presentan en nuestra cotidianidad dentro del desarrollo de nuestras funciones como trabajadores. Vamos a hablar de 5 elementos que hay que tener en cuenta que nos permiten controlar y que nos van a llevar a definir cómo podemos desarrollar nuestro trabajo de una manera más segura. Esos controles son una herramienta, definitivamente son una herramienta para poder ejercer una labor de auditoría como ejecutores de nuestro trabajo y que nos permita controlar y tener poder sobre el riesgo que se nos presenta todo el tiempo. Entonces espero lo tengamos muy en cuenta y asimilemos la mayor cantidad de información, pero sobre todo estos 5 aspectos que nos van a permitir controlar mejor todos los riesgos laborales dentro de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Medidas de intervención. ¿Qué son las medidas de intervención? Las medidas de intervención son las que contemplan la valoración de los riesgos a través de diferentes controles, determinando si estos son suficientes y si necesitan mejorarse o cambiarse, priorizando la eliminación o minimización de los riesgos. Entonces, pues hay controles que son menos eficientes que otros, hay controles que son más eficientes todavía. El de mayor eficiencia, pues es eliminar, o sea, eliminando físicamente totalmente el riesgo. Si logramos eliminar ese riesgo, si cambiamos ese riesgo por algo inexistente, pues lo estamos eliminando. Luego sería lo ideal para obtener mayor eficiencia. Sin embargo, si eso no es posible, pues entramos a sustituirlo. Vamos a reemplazar ese riesgo por otro. Eso quiere decir que se está haciendo una intervención, se está ejecutando un control no tan efectivo, pero de todas formas estamos actuando reemplazando un riesgo por otro menos peligroso. Hablar de entonces pues que los controles que vienen, pues si no podemos eliminar ni podemos sustituir, pues ejercemos controles de ingeniería. ¿Y qué es un control de ingeniería? Básicamente es aislar a la gente del riesgo, aleje a las personas de los riesgos. Entonces ahí estamos ejecutando un control de ingeniería, como por ejemplo cuando le colocamos una guardia de seguridad a un equipo, a una máquina, a un material peligroso y alejamos a las personas de ese tipo de elemento. Pasamos entonces a un control administrativo. El control administrativo es transformar la manera de trabajar en los procesos. Cambiamos, controlamos de una forma no tan eficiente como la eliminación, ni como la sustitución o como el control de ingeniería, pero de todas formas estamos transformando la manera de trabajar y ejercemos un control desde la administración, como por ejemplo cuando colocamos una alerta de seguridad o hacemos señalización. Y pues el de menor eficiencia ya es cuando no podemos definitivamente hacer nada con ese riesgo, se mantiene latente, entonces entramos a proteger a las personas con un equipo que se porta. Ahí es donde entramos a hablar de elementos de protección personal. Son los de menor eficiencia, pero de todas formas representan un control para mitigar los riesgos que permanentemente nos afectan en nuestro sitio de trabajo. Pero ya entrando a definir exclusivamente todos y cada uno, pues hablemos que eliminación es modificar un diseño, un proceso, un método, un material para eliminar el peligro. Eso es eliminación. La sustitución entonces ya es reemplazar la actividad, el material o el proceso por algo menos peligroso. Por ejemplo, cuando estamos haciendo un levantamiento de cargas, tenemos dos opciones. Levantarla a brazo, levantarla haciendo un esfuerzo físico, un esfuerzo con el correspondiente riesgo biomecánico, o podemos utilizar ayudas que nos van a permitir esforzarnos menos y disminuir el peligro. Eso sería sustitución. Los controles de ingeniería son las ayudas mecánicas que utilizamos en el tiempo de operación para que los peligros se encuentren aislados. Entonces utilizamos ayudas mecánicas y las utilizamos en el tiempo y estamos generando un control para que sea por medio de una idea, de una protección física
que nosotros vamos a poder desarrollar ese correspondiente control. Entonces, esto sería control de ingeniería. Los controles administrativos son aquellos controles que concientizan y advierten al trabajador de la existencia de un peligro dado y se deben tomar medidas para mitigarlo. En este orden de ideas podemos dar como ejemplo que un control administrativo son las diferentes señalizaciones que nos van guiando y nos van generando alertas para poder estar más pendientes de los riesgos que se presentan en el entorno. Como ya dijimos, entonces el riesgo se mantiene, está latente, está ahí, no se fue, no pudimos hacer nada para acabarlo. Entonces entramos a hablar de elementos de protección personal, que es donde se proporciona al trabajador los elementos de protección personal adecuados, importante que sean los adecuados para protegerlos contra los peligros. Así las cosas, entonces tengamos en cuenta que eliminar físicamente el riesgo, reemplazarlo si no lo podemos eliminar, aislar a la gente del riesgo, transformar nuestra forma de trabajar o mejorarla, mejorando nuestros procesos y protegernos con elementos que nos permitan aislarnos del peligro o protegernos de él, nos va a permitir generar y entender que eliminar, sustituir, ejercer controles de ingeniería, controles administrativos y usar elementos de protección personal lo podemos constituir como los controles que debemos tener en cuenta siempre en el desarrollo de nuestras funciones y nos va a permitir desarrollar nuestro trabajo de una forma más segura. Espero les haya gustado, lo entendamos y sobre todo lo pongamos en práctica. Muchas gracias.